de que si no hubiera obstáculos, de que si no hubiera resistencias, nosotros ahí sí podríamos ser libres. Y en realidad la libertad se juega en un ámbito de resistencias. No existe la libertad en el vacío. Existe la libertad solo en un espacio de juego y en un contexto específico. Entonces, me parece que esas ideas son potentes para pensar juntos con los chicos, porque tienen que ver con repreguntar. Me parece a mí que incluso en las acciones de los chicos es interesante valorar sus acciones como acciones libres. Valorarlas quiere decir que no solo aparecernos como criticadores cuando actúan mal, sino también elogiando cuando actúan bien, porque así como cuando le decimos a un chico, ¿por qué hiciste lo que hiciste?, es una pregunta que generalmente le hacemos cuando hacen algo malo, ¿no? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Es una pregunta que hacemos cuando estamos enojados. Pero es una excelente pregunta para muchas acciones, porque en realidad nosotros actuamos y por ahí no sabemos por qué lo hacemos, y poder pensar por qué hicimos lo que hicimos es una reflexión ética. Y también es una reflexión que hace al reconocimiento de la propia libertad. Es decir, hice esto pero podría no haberlo hecho. Por eso vale la pregunta de por qué lo hiciste, porque existe esa dimensión de la libertad. Entonces la libertad siempre asociada a la responsabilidad. Y la felicidad, que también es un concepto muy complejo, porque en algún momento cuando hicimos el librito sobre la felicidad parecía una tontería, una trivialidad, ¿no? Hablar de la felicidad parece ser hablar del entretenimiento o del placer, pero en realidad, si se piensa en la felicidad en serio, es primero todo lo que los seres humanos queremos, ¿no? Como decía Aristóteles, todos los seres humanos queremos ser felices, entonces es un proyecto humano fundamental y requiere ese proyecto de mucha valentía. En principio requiere de una especie de autoanálisis, de saber, bueno, ¿y yo qué quiero?, ¿no? Y después la voluntad para tratar de lograr lo que quiero. En definitiva, la felicidad podría ser definida, o alguien se puede sentir feliz cuando satisface de algún modo su deseo, pero su deseo en el sentido más profundo, no sus ganas, sino su deseo de quién quiere ser. Entonces, cuando eso se va realizando, cuando vamos logrando eso que queremos ser, aparece la felicidad como una consecuencia. Pero más que la felicidad, porque la felicidad puede ser inalcanzable, y muchos dirán seguramente que lo es. A mí me gusta mucho el tango y el tango para mí dice eso, ¿no? Que la felicidad no es alcanzable. Pero más allá de poder o no poder ser felices, me parece que la tarea que uno quisiera emprender en lo personal, pero además enseñar a que el niño emprenda, es a ser dignos de ser felices, o sea, a merecer la felicidad. Entonces, no es que lleguemos a ser felices, pero lo interesante sería que yo sienta que lo merezco, ¿no? Seguramente lo merezco por no haber sido un canalla, por ejemplo. O sea, la felicidad que merecería por haber actuado bien. La felicidad que merecería como retribución a las cosas que yo hago, ¿no? Y al afecto que yo doy y que quiero también recibir. Por eso digo, tal vez la felicidad no se logre, pero uno puede sentir si está haciendo las cosas más o no, menos bien como para llegar a ese objetivo. ¿Y por qué pongo también lo de las buenas personas? Porque en definitiva no es ser feliz a toda costa y a costa de los demás, ni tampoco es ser feliz sin importarme el otro, ser feliz yo y tratar de llegar yo solo a la meta, incluso en contra de los demás o caiga quien caiga, ni tampoco significa ser libre en el sentido de hago lo que quiero y no me importa nada, ¿no? Entonces digo, la libertad y la felicidad en esa dimensión de lo bueno que no tiene nada que ver con nada de lo santo, ni tampoco objetivos que vayan más allá de la bondad posible, ¿no? La bondad posible significa querer lo mejor para sí mismo, pero no en contra de los demás. En realidad, querer lo mejor para sí mismo, si uno lo entiende bien, es siempre querer también lo mejor para los demás. Porque nadie puede querer lo mejor para sí mismo en contra de los demás, porque en definitiva va a terminar eso siendo un boomerang para él, ¿no? Para esa persona que piensa así. El egoísmo cerrado, el egoísmo malentendido, en general termina haciendo lo contrario de lo que quiere, porque en definitiva la persona estrechamente egoísta, que quiere lo mejor para sí, pero lo confunde con algo individual, nunca llega a su objetivo, llega a la soledad y seguramente al desprecio de los otros. No sé si ustedes vieron la película de Orson Welles,
El Ciudadano. En El Ciudadano, el personaje, que es una persona que quiere llegar a ser el dueño de todos los diarios, una especie de magnate de los diarios en Estados Unidos, logra su objetivo, logra llegar a ser lo que quiso ser, pero lo logra usando a los demás, usándolos como medios para su fin, y termina en la más absoluta soledad, en una gran mansión, todo aquello que quiso lo tuvo, ¿sí? Pero obviamente no encontró lo mejor para sí mismo. Ni siquiera él podría decir esto fue lo mejor porque no quería esa soledad. En un momento me trabé porque tenía unos apuntes que los dejé, bueno, y ya está. ¿Cómo hablar de temas difíciles? ¿Cómo te explico los temas difíciles? ¿No? Y la pregunta es, ¿por qué serían difíciles ciertos temas para nosotros como adultos de trabajarlos con chicos? ¿Y por qué sería, aunque difíciles, necesarios de ser transmitidos por nosotros? Entonces, me parece que la pregunta es, ¿cuáles son los temas difíciles y por qué serían difíciles? A mí me parece que no son las mismas dificultades que tenemos para ciertos temas que para ciertos otros. Una dificultad es que a nosotros nos cuesta pensar en esos temas, es decir, hay ciertos temas que nos duelen a nosotros, que nosotros no nos animamos demasiado a pensar en ellos, que somos nosotros en realidad los que le tenemos miedo a esos temas. Por ahí le adjudicamos al niño, no, mejor no le hablemos para que él no sufra, o no le hablemos para que no se enfrente a este tema que es tan feo, pero en el fondo somos nosotros quienes no queremos hablar, porque tampoco lo hablaríamos con un par, digamos, ¿no? Es un tema que está oculto, que está escondido, porque nos duele, porque nos angustia, por lo que fuere. Y me parece que el ejemplo más grande de ese tema, de esos temas, es el tema de la muerte. En una época en donde la muerte está si bien muy presente, en forma de la violencia, ¿no? A través de los medios de comunicación, o sea, uno ve muertes bastante seguido, aunque no sean cercanas, las ve por los medios de comunicación. Sin embargo, al mismo tiempo la muerte está bastante oculta, ¿no? Cuando alguien muere hoy, muere en espacios donde antes no moría, ¿no? Muere en la sala de un hospital, o sea, muere en lugares muy impersonales. No quiero generalizar, pero digo que es algo que se está dando en el mundo actual, ¿no? Incluso la muerte, en el mundo actual, aparece como un fracaso de la tecnología, ¿no? Aparece como un fracaso de la medicina, no como algo natural, como algo que debía suceder tarde o temprano, sino con el médico como diciendo, se nos fue, ¿no? Y en realidad como si hubiera fracasado la medicina, pero en realidad la muerte siempre existió y seguirá existiendo por más que haya inmensos avances tecnológicos, nunca podríamos esquivar ese límite último de todas nuestras posibilidades. Y nos cuesta pensar en la muerte. Hay filósofos que recomendaron alguna vez, uno de ellos fue Epicuro, otro fue Montaigne, que es el de hacer familiar la muerte. Familiar no quiere decir salir a matar o ir a ver muertos donde los haya, sino que el tema no quede como algo extraño, como algo increíble, sino que se lo naturalice como lo que es, ¿no? Entonces que se hable, que se lea, que se miren recursos que puede haber por el lado de la cultura respecto de la muerte, pero no escapar al tema y después cuando sucede nos sorprende como si no debiera suceder. Por supuesto que hay muertes y muertes, ¿no? No hablemos de muertes trágicas, accidentes y demás, donde obviamente la sorpresa es inevitable, ¿no? Después vamos a ver el tema de la muerte. Yo lo que quería ahora marcar, una dificultad sería nuestra dificultad para enfrentarnos al tema, y no tanto un problema de los chicos. Los chicos preguntan por la muerte, a veces ingenuamente, en algún momento de su evolución, de su etapa evolutiva, algunos psicólogos lo tienen más o menos chequeado, los chicos se dan cuenta, en principio, que sus padres se van a morir, pero también se empiezan a dar cuenta que ellos se van a morir, y eso no es desde siempre, hay un momento en que se reconocen como mortales. Y ustedes saben, como decía Borges, que el ser humano es el único ser mortal, en el sentido de que es el único ser que se da cuenta de que es un ser finito. O sea, que la muerte está presente en el transcurso de su vida como conciencia, ¿no? Y vamos a ver todas esas implicancias que tiene la conciencia de la propia mortalidad. Bueno, el chico en algún momento se da cuenta, y eso en algún momento lo angustia, o si no, puede dar lugar igual a preguntas, y a veces, obviamente, una muerte cercana produce la angustia y la pregunta.
Nosotros como padres, yo lo decía en el diario El País, cuando pasaron cosas así en mi familia, con mis hijos y demás, yo tuve muchos temores de hablar, de mostrar, de hacer que participen de alguna escena donde pudiera mostrarse el dolor, ¿no? Porque los padres tenemos esa idea de que hay que proteger, que creo que está muy bien, pero a veces es tan dañoso el abandonar como el sobreproteger, ¿no? No creo que sea tan dañoso, lo peor es abandonar, perdón, no vamos a hacer equivalencias, pero así como un niño puede sufrir por no ser contenido, por padres ausentes, también puede generarle un daño esa sobreprotección de padres que no quieren que sufra, que no quieren que pase por frustraciones, que tratan de tapar los momentos difíciles, que no se muestran ni ellos mismos a veces apesadumbrados para que el chico no se preocupe, digamos, ¿no? Y eso también los mal prepara para ese proyecto de la felicidad porque les hace creer que el mundo es así y que nunca les va a pasar nada, por ejemplo. Y cuando les pasa y ya no hay quien los proteja, obviamente no están bien preparados. La otra cuestión de por qué no nos animamos a ciertos temas es porque nosotros estamos en una situación de fragilidad. O sea, el problema de hablar con un chico es porque nosotros estamos muy desorientados, ¿no? Estamos frágiles, estamos mal. Y esto pasa, yo pongo el ejemplo de la separación. Padres que se separan, ellos están en una situación de crisis y por supuesto de incógnita, de desorientación, y sienten, por supuesto, y está muy bien que sientan la necesidad de orientar un poco a ese chico que ve esa escena, o a esos chicos. Entonces la fragilidad sería, la fragilidad propia, por el momento que se está pasando, sería una dificultad. Otro ejemplo que damos en uno de los libritos es cuando alguien sufre la crisis laboral, ¿no? Una crisis laboral, por supuesto en el libro trabajamos más una crisis laboral que podríamos pensar como temporaria, ¿no? Pero una crisis también del adulto y cómo se enfrenta esa crisis frente al niño. Entonces digo, ahí hay un problema que tiene que ver con la propia fragilidad. Y la otra cuestión que me parece que es fundamental en la actualidad y que muchas veces es una falla adulta es que queremos ser simpáticos con los chicos, queremos ser amigos de nuestros hijos, de nuestros alumnos, no queremos quedar como antipáticos y entonces nos cuesta mucho decir la ley, no nos animamos a decir la ley, a ser antipáticos. Bueno, no podés, esto no se puede y si lo haces te voy a sancionar y finalmente terminar sancionando, no, aunque no nos guste, pero parece ser que esa antipatía nos está debilitando, o sea, el no poder soportar el rol de autoridad, o sea, porque además debemos ser autoridades. Y eso es necesario para el chico, ¿no? El chico necesita autoridad. Aunque sea una autoridad más o menos poco pensada, bueno, pero necesita a alguien que lo ordene y además que lo contenga, pero además al que se pueda oponer, también para pelearse con el adulto, ¿no? Si no, el niño ¿cómo se constituye a sí mismo? ¿Cómo se constituye como sujeto si no se pelea? Si no tiene a un otro con el cual confrontar. Ese otro muchas veces tenemos que ser nosotros. El mundo viejo somos nosotros, nos guste o no nos guste, y lo nuevo tiene que emerger, tenemos que dejar que emerja, pero al mismo tiempo lo tenemos que confrontar, el chico tiene que poder pelear por eso. Si no tiene que dar pelea, me parece que es difícil esa proyección que él pueda hacer, o sea, cómo construye lo suyo si no se pelea. Bueno, después vamos a charlar. Y cuando hablamos de función adulta decimos algunas cosas que me parece que son importantes. No significa mostrarnos como omnipotentes ni como sabelotodos, pero sí como personas que son capaces de dar respuestas. O sea, somos capaces de dar respuestas, somos adultos, tenemos respuestas que los chicos no tienen. Los chicos nos preguntan por ciertas cosas, tenemos que poder responder. Yo no le puedo decir a un chico, mira, estoy tan confundido como vos, no sé lo que va a pasar. No puedo hacer eso desde el lugar adulto. No sé si ustedes recuerdan, después la vamos a volver a nombrar, la película La vida es bella. En La vida es bella, que fue muy criticada por el tipo de reflejo que hacía del nazismo y del holocausto, como si fuera ingenua la película, igualmente yo creo que no es una película sobre el holocausto, sino que es una película sobre la función paterna, ¿no? Ahí hay un padre que frente a la catástrofe decide seguir ejerciendo su función adulta, o sea, decide seguir
dando alguna certeza a ese niño, dándole algunas respuestas en el medio de